¿Vale? ¿Está ya? ¿Grabando? Bien. Hoy quisiera compartir algo. No pensaba... Creía que iba a seguir con el libro de Judas, que estábamos meditando en las últimas semanas, pero vista de los acontecimientos que están pasando y de lo que hemos hablado también aquí antes de comenzar la reunión, pues quisiera compartir algo de la palabra de Dios para que los cristianos pudiéramos, en medio de toda la convulsión que hay económica, política, de salud y todo esto, que pudiéramos también tener una tranquilidad sabiendo que nada es fortuito y que nada está controlado por el azar, sino que hay un Dios soberano que por medio de Jesucristo gobierna y reina sobre todo, aunque nos puede parecer que no lo veamos, ¿no? Nos creamos que Dios solo va a intervenir como llegó a pensar Elías, a lo mejor en un momento de su vida, que Dios solo se manifestaba en las cosas grandiosas, en el fuego, en el viento que rompía las peñas, en el terremoto, pero sin embargo Dios se movía en el silbo apacible. Dios estaba haciendo una obra que él no estaba viendo, que él no se limita solo, Dios no se limita solo a lo grandioso, a lo magnífico, a obras prodigiosas, sino que Dios está obrando en toda situación, en todo corazón, de la forma suprema y soberana que Él ha estimado conveniente para cumplir sus divinos designios. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Muchas personas piensan que Dios se limita solamente al ámbito espiritual. Dios hay que reducirlo a las iglesias, a las reuniones de cristianos, pero hay que dejar al mundo que siga su curso y que los hombres decidan lo que se va a hacer. Pero la Biblia nos enseña que esto no es así. Dios no se limita solamente al ámbito de los cristianos, al ámbito, por decirlo así, espiritual, la iglesia. Eso es lo que quiere el mundo, que Dios se reduzca ahí, que Dios se limite solamente a eso. Pero la Biblia dice que Dios es gobernador sobre las naciones y que Dios pone y Dios quita reyes. Eso es lo que dice Daniel, ¿no? Lo hemos comentado antes y quiero nuevamente repetirlo. Él es el que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga ¿qué haces? Quisieran los hombres limitar a Dios al cielo. Dios sí está ocupado en cosas. Bueno, Dios hizo esto y dijo ahí, no. Esto es de Dios todo. Dice, mío es todo. Mío es la tierra, mío es el cielo, mío es la bestia que está en el campo, mío es cada hombre, me pertenece, le pertenecemos a Dios por derecho de creación y por derecho de redención. Hay personas que voluntariamente ahora se someten a Él y reconocen su señorío y su soberanía, pero hay otras personas que se postrarán por la fuerza. Un día dice que se doblará toda rodilla delante de Dios y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Es el Señor significa que Él es el dueño y el que controla todo, el que hace y deshace, el que gobierna todo. Entonces esto tenemos que tenerlo muy claro los creyentes, porque si no podemos caer en el desánimo, en la ansiedad, en la incertidumbre y en muchas cosas que nos perturban nuestra vida y no vemos con claridad las cosas que están ocurriendo. Tenemos que mantener en estos tiempos muy cerca de nosotros la palabra de Dios, para que podamos entender el proceder de Dios, sus obras, su designio. No lo vamos a entender todo completamente, van a seguir habiendo cosas que no vamos a poder entender. Dice Deuteronomio 29 que las cosas ocultas pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros, pero Dios nos revela suficiente en su palabra como para que podamos vivir confiados
y esperando y tranquilos, en medio de un mundo convulso, en medio de un mundo que va cambiando a pasos agigantados y sobre todo en este último tiempo, sobre todo en estos postreros días. Bueno, yo quisiera que leyéramos un pasaje en Ezequiel 29. Ya digo que no era este el mensaje que pensaba, pero como hemos estado comentando antes de la reunión sobre varias cosas, pues ya voy a leer este pasaje que antes lo he mencionado, pero no lo hemos leído. Ahora sí lo vamos a leer. Aquí está hablando Dios de los juicios contra los enemigos de Israel en aquel entonces, ¿no? Tenemos los juicios contra Tiro, contra Egipto, contra Sidón, contra Edom, contra Moab, contra Amón. Pero aquí nos dice una cosa muy curiosa. Dice el versículo 18, 29, ¿está ahí en 29? Sí. Ezequiel 29, 18 dice: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Aleluya. Bueno, aquí vemos cómo Nabucodonosor fue el rey de un imperio grandioso, el imperio babilonio. En Daniel se habla mucho de este imperio porque Daniel era un personaje importante dentro de este imperio, ¿no? Por la soberanía divina él fue colocado en una posición muy alta dentro de este imperio, ¿no? Y el rey de este imperio era un rey llamado Nabucodonosor, que lo tenemos aquí. Aquí vemos cómo este hombre, que era posiblemente el mayor imperio que ha habido en la tierra, porque no ha habido otro como él, de esplendor y de majestuosidad. Él es la cabeza de oro de aquella imagen del capítulo 2 de Daniel, ¿no? Y el oro es, aquí en la tierra, pues posiblemente lo de más valor que los hombres estiman, ¿no? Los otros imperios ya fueron bajando en esplendor y en calidad, ¿no? Luego vino la plata, luego vino el bronce, y luego vino el hierro y luego mezclado ese hierro con barro, ¿no? Pero él era esa cabeza de oro, ¿no? Era un reino esplendoroso. Este rey era un rey pagano, era un rey impío, tenía sus dioses, tenía sus agoreros, sus magos, todo su montaje de personas alrededor de él, pero ni mucho menos tenía en cuenta a Dios. Luego al final lo tuvo, porque le ocurrió algo que todos sabéis, ¿no? Cuando Dios lo hizo convertirse en una bestia y hacerle reconocer que Dios tenía el control sobre todo y que daba los reinos de la tierra a quien Él quería y que no había quien pudiera oponerse a Dios. Pero aquí todavía no había llegado a eso. Aquí era un rey impío, aquí era un rey pagano, a más no poder. Sin embargo, aquí nos dice Dios que trabajó para él. Trabajó para él. Dios se proponía traer juicio sobre ciertas naciones, sobre todo incluso contra Israel, pero también contra sus enemigos. Y dice que aquí trabajó para él, que le prestó servicio a él. Entonces vemos aquí cómo la soberanía de Dios está por encima de los designios y de los decretos de estos reyes grandiosos que llegaron a dominar el mundo conocido. Aquí vemos cómo Dios hizo que fuera contra Tiro, la derrotó pero no la pudo conquistar. Los de Tiro huyeron a una isla frente a las costas de Fenicia y allí pues permanecieron hasta que Alejandro Magno, el rey del Tercer Imperio, conquistó aquello y se cumplió la profecía que dice también Ezequiel en otra parte, que se convirtió en un tendedero de redes y en una roca lisa. O sea que Alejandro Magno sí arrasó completamente Tiro.
Pero Nabucodonosor no pudo arrasar. El pueblo huyó y no pudo conquistarlo. Nabucodonosor en su campaña no llevaba barcos. Entonces, dice Dios que por el servicio que le prestaron a él contra Tiro, que no hubo paga para ese trabajo que hicieron, Dios le iba a dar Egipto. En Egipto se iban a tener un gran botín. Entonces vemos como estas personas, aunque en su mente y en su entendimiento ellos pensaban que estaban haciendo cosas para su propia gloria, para su propia majestad, pero sin embargo eran como martillos en las manos de Dios. Porque en Jeremías dice que Nabucodonosor fue un martillo en la mano de Dios, con el cual golpeó a los pueblos. Entonces, dar cuenta aquí la soberanía de Dios hasta dónde llega. Dios es el que dirige todo, Dios es el que levanta imperios, el que abate imperios, el que derrota reyes, el que derrota ejércitos, el que hace todo. Él es el gobernador de todo. Los hombres pueden formar grandes ejércitos, pero se cumple el propósito soberano de Dios. De hecho, en estos últimos 2 siglos hemos visto derrotas de ejércitos grandiosos simplemente por las condiciones naturales. El ejército de Napoleón cayó en Waterloo y uno de los motivos de que cayera es que estaba todo embarrado. Estaba todo embarrado. No podían avanzar con los carros. Los carros se quedaban parados en medio del barro y era un ejército grandioso. Y sin embargo, en esa batalla posiblemente los ingleses eran menores en número y en estrategia, pero les vencieron. Les vencieron porque Dios puso allí unas condiciones que como dice Isaías, dice: todas las naciones son como una gota de agua que cae en el cubo delante de mí. Las naciones pueden formar grandes ejércitos, pueden tener unos propósitos, pero al final se cumple el propósito soberano de Dios. El ejército alemán cayó en Rusia, el gran ejército alemán. Era un ejército casi invencible y cayó casi derrotado en un 50% por el frío, por la helada que vino en aquel entonces. Entonces, al final se cumplen los propósitos soberanos de Dios. Dios usa un ejército, pero cuando llega hasta el punto de que esos reyes de la tierra se ensoberbecen y se levantan y se alzan contra Dios en su soberbia, Dios lo abate. Eso fue lo que hizo con Nabucodonosor. Aquí lo vemos a Nabucodonosor siendo usado por Dios para conquistar Tiro y para conquistar Egipto. Sin embargo, luego fue abatido por Dios porque se ensoberbeció. La actitud correcta de un rey, la actitud correcta de un gobernante ante Dios es humillarse y reconocer que Dios ha hecho lo que ha hecho por medio de él. Esto fue lo que hizo Ciro, el rey de los medos y los persas. En el decreto que hizo en el libro de Esdras, en el capítulo 1, dice: el Dios me ha dado. Él reconoció a Dios: Dios me ha dado todos los reinos del mundo y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Así que ahora, los del pueblo de Israel que vayan a Jerusalén y le edifiquen casa. Era un rey pagano, no conocía a Dios, pero sin embargo, posiblemente por allí estaba Daniel todavía, en aquel imperio, porque Ciro conquistó el imperio babilonio, y posiblemente no, es que Ciro contó con Daniel. Posiblemente Daniel hablara a Ciro, le hablara de sus visiones que había tenido cuando vivía Nabucodonosor y le hablaba del propósito de Dios en que él fuera el que conquistara aquel gran imperio de Babilonia. Y este hombre lo aceptó y dijo: el Dios de los cielos me ha dado poder y dominio sobre todos los reinos y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Así que los que haya de Israel, que vayan y le edifiquen casa y sea Dios con vosotros. Entonces, es increíble, ¿no? El rey del segundo imperio reconoció a Dios. Entonces, esta debe de ser la actitud de los reyes y de los gobernantes cuando llegan al poder. Es decir, debe ser una actitud de humildad, reconocer que si han llegado por la gracia de Dios, han llegado a gobernar por el propósito soberano de Dios y humillarse delante de Dios. Reconocer que Dios gobierna, que Dios pone, que Dios quita reyes y que Dios hace según sus divinos designios.
Esto es así. Esto ocurrió entonces y esto ocurre en nuestros días. Esto ocurre en nuestros días. ¿Por qué? Porque vemos que están habiendo cambios muy importantes, y se multiplican y cambian los gobernantes. Dice el libro de Proverbios que por la maldad de los hombres sus gobernantes son muchos y van cambiando. Dice el libro de Proverbios, mas por el príncipe sabio permanece estable. Entonces está habiendo muchos cambios. ¿Por qué? Porque hay maldad. Pero ante todo lo que ocurre está el decreto y el designio soberano de Dios. Hubo un rey en Inglaterra, se llamaba Jacobo, y uno de sus servidores, que era cristiano, le dijo un día: eres un simple vasallo de Dios. Eres un simple vasallo de Dios. Entonces, esto es lo que es un rey en el mundo, es un vasallo de Dios. Dios le ha permitido que gobierne, pero lo que quiere es que se someta a los principios divinos, a los principios de su palabra, a los principios de justicia, a los principios de no oponerse a lo que Dios ha determinado, de no hacer ilegalidades, de no abusar, de no ser un extorsionador, de no robar. Pero claro, lo que ocurre es que estas personas que llegan a gobernar hacen todo lo contrario. No se sujetan a los principios de Dios, se sujetan a los principios del diablo, los principios de fuerza, orgullo, egoísmo, ambición, placer mundano. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que se han ido de las manos de Dios y que Dios ya no los puede controlar? No, en absoluto. Dios sigue controlando. Dios los controla dentro de su maldad. Dentro de la maldad de estas personas y de los planes perversos que tiene, Dios sigue controlando. ¿Por qué? Porque el gobernador sobre todas las cosas es Dios. El gobernador sobre todo es Dios. Él es gobernador de las naciones. El reino es del Señor y Él gobierna. Lo que pasa que en este tiempo estamos viendo los misterios de Dios cumplirse. Hay misterios que están ocurriendo en este tiempo, como es el misterio de la Iglesia. Dios está llamando de entre las naciones a su pueblo. Es el misterio de la iniquidad, de que nos habla 2 Tesalonicenses 2, que también se está produciendo, y es el misterio del endurecimiento de Israel, que también lo habla Pablo en Romanos 11. Entonces, aquí en este tiempo está el reino en su forma misteriosa. No se ha manifestado en el poder y en la gloria que va a manifestarse en la tierra en el futuro, pero sí se está manifestando por medio de estos misterios, que vuelvo a repetir, son el misterio de la iniquidad, que dice en 2 Tesalonicenses 2, que ya está en acción, pero que hay quien al presente lo detiene, hasta que él se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. El misterio del endurecimiento de Israel, que dice Pablo: no quiero que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, pero quiero que sepáis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este misterio, el misterio y el misterio de la Iglesia, que nos habla Pablo en Efesios 3. En Efesios 3 dice que a él le fue revelado el misterio de la Iglesia, que los gentiles y los judíos son coherederos en este tiempo. En ningún otro ha ocurrido esto, ni volverá a ocurrir cuando acabe el tiempo de la Iglesia, pero son coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, juntamente con Israel. O sea, se está formando la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Cuando estos tres misterios, de alguna forma, finalicen, entonces Dios volverá a retomar el control de la forma en que lo hacía antes de que comenzara la Iglesia. O sea, Dios comenzará a tratar nuevamente con su pueblo Israel, Dios volverá a hacer diferencia nuevamente entre judíos, entre gentil y entre la Iglesia, que ya no estará, por supuesto. Pero ahora mismo no hay diferencia, es un misterio que nunca había ocurrido y que está ocurriendo ahora. Entonces, ahora en este tiempo se está manifestando el reino de Dios, sí, pero en su forma de misterio, en los corazones. Dios está obrando en los corazones para llamar a lo que es la esposa. Pero esto quiere decir, como he dicho al principio, que Dios no gobierne en el mundo, que Dios no gobierne los asuntos del mundo, para nada, porque Dios tiene el control absoluto.
porque esto ha quedado claramente demostrado en sus pactos y en sus profecías. Dios ha profetizado el curso que va a seguir todo en la tierra. Dios lo ha profetizado. Y si Dios no pudiera controlar lo que va a ocurrir, entonces sus profecías no estaríamos seguros de ellas. Dios estaría cambiando sus planes. Hombre, ahora ha salido el presidente de Estados Unidos y ahora ahora, con esto lo contaba yo. Yo pensaba que iba a ser... No. Dios no procede así. Dios dice que anuncia el fin desde el principio. ¿No dice eso la palabra de Dios? Isaías 46, 9, 10, lo podemos leer. O sea, que Dios sabe y controla todas las cosas. Sus decretos son eternos. Isaías 46, 9, 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, Dios no es sorprendido, hombre, que ha salido que yo pensaba que iba a salir el otro. ¿Qué hacemos ahora? Y forma allí su consejo con sus ángeles. No. Dios anuncia el fin desde el principio. Dios controla todo. O sea que podemos estar tranquilos que nada escapa de Él. Su consejo es eterno y su consejo permanece. Y Él hace lo que quiere. Y Él tiene control absoluto. Control no solamente de los ángeles buenos, sino tiene control de los ángeles malos y tiene control de los hombres. Los ángeles buenos se someten voluntariamente a él, pero los ángeles malos también los controla, porque Dios usa a Satanás muchas veces, ¿no? Dice que a Himeneo y a Fileto lo entregó a Satanás, que lo entregó a Satanás Pablo para que aprendieran a no blasfemar. O sea, que Dios está usando ahí a Satanás. Y también nos dice que aquel corrupto que había en Corintios, dice que fuera entregado a Satanás, ¿no? Para destrucción de la carne a fin de que el espíritu. Entonces, Satanás muchas veces presta servicio a Dios. No, es que es un vasallo de Dios también. Entonces, él presta su servicio a Dios. Dios permite, tiene que pedirle permiso a él para hacer cualquier cosa. Dios lo permite. Eso ocurrió con Job y eso ocurrió con Pedro. Y eso ocurre con nosotros. A Pedro, Jesús le dijo, Satanás os ha pedido. ¿A quién había pedido? ¿A Dios? Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea que Él os va a zarandear, pero hasta aquí. Solamente. Entonces, vemos cómo Él controla todo. Él controla ángeles buenos, pero controla ángeles malos. Pero controla a los hombres. Él quita reyes, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y también en los habitantes de la tierra. Entonces, Él pone y Él quita reyes y Él hace todo según su voluntad y según su beneplácito. Entonces, los decretos de Dios son eternos, son inmutables. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que el hombre no es responsable? En absoluto. En absoluto. Dios le dijo a Faraón, por medio de Moisés, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea exaltado en toda la tierra, ¿no? Lo dijo y lo repite Pablo en Romanos 9. ¿Esto significa que Faraón no era responsable? No, en absoluto. Dios ha decretado y decreta todo lo que va a suceder, pero el hombre es responsable de sus acciones. Las dos cosas son ciertas, son totalmente y absolutamente ciertas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, aunque en nuestras mentes no podamos reconciliarlas, es confiar totalmente en Dios y descansar totalmente en Él. Saber que Dios ha decretado todo, que Él es soberano, que Él controla todo, pero que los hombres son responsables por las acciones que hagan. Es decir, Nabucodonosor aquí vino y conquistó según la voluntad de Dios. Lo vemos, ¿no? Lo hemos leído. Pero Nabucodonosor fue luego juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque fue muy cruel en las conquistas.
y trató muy mal a las naciones que conquistó, y trató muy mal a Israel cuando lo conquistó. Dice, él le censura Jeremías y le dice: yo estaba enojado contra mi pueblo, pero tú agravaste la carga, tú los trataste mal, de tal manera que yo te voy a juzgar por lo que has hecho. Aunque Dios mandó que él destruyera el templo, dice: te voy a juzgar por haber destruido mi templo. Entonces vemos las dos cosas. Vemos que Dios decretaba las cosas y vemos que el hombre es responsable de sus acciones. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ante estas dos cosas que en nuestra mente nos parecen irreconciliables? Debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar plenamente en Dios. Debemos de someternos a los dictados de Dios y a su palabra, aunque nosotros no las veamos reconciliables, en la mente de Dios sí lo son. Entonces debemos de agarrarnos a su palabra, confiar en su palabra, descansar en su palabra, porque si no vamos a pensar que vivimos huérfanos en el mundo, de que estamos a merced de los hombres, del gobernante caprichoso que se levante, del gobernante que quiera hacer esto, que quiera hacer lo otro, que de pronto haga una ley que parece que va, no, que parece no, que va en contra totalmente de Dios, y que vivimos en un mundo donde el acaso es que si hubiera sido esto, es que no. Dios controla todo, no hay casualidad, no hay acaso, no hay es que se nos ha escapado esto, es que no, es Dios el que controla. Él maneja los asuntos del universo que Él ha creado y todas las criaturas están bajo su control y todos los eventos están bajo su control. Y aunque los cristianos nos sometemos voluntariamente a Dios, la ira y las pasiones de los malos están subordinadas a sus planes. Dios está controlando todo, aún la ira de los malos, aún las pasiones pecaminosas de los malos, lo está controlando. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito final. ¿Cuál es su propósito final? Establecer su reino en la tierra cuando venga Cristo la segunda vez. Ese es su propósito final. Y todo va a apuntar a eso. Y todos los eventos van a moverse de tal forma que esto ocurra. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que vemos gobernantes que se están levantando, vemos planes impíos, vemos un movimiento que lo que busca es la unificación en maldad de las naciones y de los hombres, pero es el propósito de Dios, es el designio de Dios, es lo que Dios ha decretado, porque Dios va a concentrar la maldad para que la maldad sea juzgada de una forma justa y de una forma ecuánime en medio de todas las naciones. No va a haber nada que se escape del control de Dios. No va a haber nada. Entonces Dios ha puesto en el corazón de los hombres hacer lo que Él quiso. Dios ha puesto en el corazón de los hombres hacer lo que Él ha determinado. Entonces podemos estar tranquilos, que nuestro Dios controla, que nuestro Dios gobierna, que nuestro Dios es soberano, que todo, como he dicho, está bajo su control. Y que el final de todo es que Cristo va a reinar y que Cristo va a vencer el mal. Cristo tiene el derecho de gobernar esta tierra, porque Cristo lo ha conquistado por creación y por redención. Entonces nada se escapa de Él, nada va a quedar fuera de Él. Posiblemente los reyes y los hombres pensaron que con la muerte de Cristo acababa todo, que esto ya había frustrado de alguna forma. El diablo también tuvo que pensarlo, que había frustrado el propósito y el designio de Dios de gobernar este mundo, que todo quedaba ya en las manos inicuas y en las manos impías de los hombres y en las manos perversas de Satanás. Pero lejos de esa realidad, vemos que esa muerte fue predicha. Hemos leído Isaías 53, y esa muerte estaba profetizada. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, en esa muerte que los hombres parecían que habían conseguido frustrar los planes y los designios de Dios, estaba también el propósito eterno de Dios de mostrar su salvación y su redención hasta lo último de la tierra, de llegar con su salvación a nosotros. ¿Verdad? Entonces no fue frustrado para nada. Dios no puede ser frustrado, ya lo hemos leído. Haré lo que quiero, haré lo que quiero. Y lo que Él quiere hacer es establecer su reino aquí en la tierra. Y para que se establezca ese reino, tienen que ir sucediendo una serie de cosas.
Y esa serie de cosas son que este mundo se alinee en un estado de ilegalidad y en un estado de maldad contrario a Dios, que surja un gobernante mundial que gobierne y que lleve al mundo a un estado de maldad y de apostasía, que Dios ejecute su juicio. Antes de esto, la palabra de Dios nos dice que se producirá el rapto de la iglesia. Los creyentes seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los creyentes estaremos con el Señor. Y entonces Dios volverá a continuar sus tratos con Israel y sus tratos con el mundo. Israel nuevamente volverá a su tierra en un estado de incredulidad, pero ocurrirán una serie de acontecimientos que harán que surja un remanente fiel de este pueblo que predicará el Evangelio y se cumplirán los propósitos para los que fue llamado esta nación. Esta nación fue llamada, entre otras cosas, para ser de bendición a las naciones, cosa que no hizo en el pasado, pero sí la hará en el futuro. Este pueblo fue llamado para que por medio de este pueblo las naciones conocieran a Dios, y fue todo lo contrario. Este pueblo se pervirtió y se apartó de Dios, pero sus tratos continuarán, y esos tratos de Dios con este pueblo finalizarán en la reunión, en la conversión y en la bendición de este pueblo, y a la vez será una bendición para el mundo. Entonces todos esos propósitos de Dios se van a cumplir. Eso no es una opción que nosotros decidamos si va a pasar así. No, es como Dios ha decretado. Y ante esto nosotros tenemos que humillarnos y sentirnos agradecidos a Dios y ser humildes. Saber que este es el universo de Dios, esta es la tierra de Dios, nuestras vidas pertenecen a Dios y Él maneja todo. Y nos inclinamos humildemente, porque los reyes y los gobernantes que no hagan esto van a ser juzgados, no solamente por su rechazo a Cristo, sino también por haber gobernado este mundo de una forma que no es la adecuada para lo cual han sido puestos ahí. Entonces, hoy que vemos que los gobiernos, la mayoría de ellos, todos prácticamente, se manejan independientemente de Dios, no toman en cuenta a Dios, no quieren saber nada de Dios, y entonces, ¿qué pasa? ¿Que Dios ya no puede con ellos? ¿Dios ya no ha desistido porque ya el mundo está...? No, pero si en el tiempo antiguo estos imperios del que hemos leído, como Babilonia, Media y Persia, Grecia y todo esto, eran iguales, malos, eran imperios malísimos, crueles, perversos, y Dios los controló, y Dios está controlando igual este mundo. Dios está controlando lo mismo, todos los asuntos. Todo está previsto. La muerte de Cristo estaba prevista. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice Isaías. Sin embargo, el mismo profeta, en el capítulo 9 dice que el principado habría de estar sobre su hombro, que en lo dilatado de su imperio y la paz no tendría límite sobre el trono de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia para siempre. Dice, el celo de Jehová hará esto. O sea, ese mismo rey que fue muerto dice que el principado había de estar sobre sus hombros, que él dominaría todo y que él controlaría todo. Y Gabriel, cuando anunció el nacimiento de Cristo, se lo dijo a María: darás a luz un hijo, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿cómo se puede reconciliar esto? Pues de la forma que Dios lo va a hacer. Dios permitió la muerte, Dios permitió la resurrección, y Dios permitirá la segunda venida en que Él conquistará y dominará todo. Todo lo dominará. Todo se va a cumplir tal y como lo dijeron los profetas. El Mesías reinará en Jerusalén sobre toda la tierra, la paz y la justicia llenarían la tierra, la gloria, el conocimiento de la gloria de Dios sería universal, Israel nuevamente sería objeto del favor y de la bendición de Dios, y sería el medio por el cual Dios bendecirá las naciones que entren en el reino juntamente con Israel, y esto será así. Y no hay ni pizca de idea que el rechazo de Cristo y su muerte y la negación que le hicieron para que no ocupara ese trono
vayan a prevalecer. Va a prevalecer Dios, porque todo estaba profetizado, porque todo está predicho y todo está bajo su control. Entonces podemos descansar completamente en las manos de Dios y podemos dar gracias a Dios de que Él es un Dios sabio, de que Él es un Dios justo, que es un Dios amoroso, que Dios tiene paciencia, que su día de juicio llegará, pero ahora mismo Dios tiene paciencia con el hombre, Dios invita al hombre, el hombre no quiere a Dios, el hombre no quiere tomarlo en cuenta, ninguno de sus pensamientos, el hombre lo rechaza, pero Dios, a pesar de eso, está cumpliendo sus propósitos de llamar en este tiempo de gracia a su iglesia, a aquellos que han de formar parte de la esposa del Cordero, pero las demás naciones, pues la demás gente y las demás naciones, pues tendrán que afrontar el día del juicio. El día de la ira de Dios es ineludible, a no ser que las naciones se guarezcan, que no lo van a hacer porque se va a cumplir. Dios no va a salvar las naciones, pero sí está salvando de entre las naciones a un pueblo para su gloria. Cuando ese pueblo se haya completado, pues entonces Dios restaurará, como dice Santiago en Hechos 15, cuando Dios haya llamado a ese pueblo para gloria de su nombre, Dios nuevamente restaurará el tabernáculo de David, que está caído, reparará sus ruinas y volverá a restaurar la dinastía davídica sobre Israel y sobre todas las naciones, porque ya Cristo vendrá como Rey de Reyes. Cuando Cristo nació en Belén, había un título, Rey de los Judíos. Cuando Cristo murió en la cruz, había un título sobre la cruz, Rey de los Judíos. Pero cuando Cristo venga, no vendrá no se limitará solo a los judíos, será Rey de Reyes. O sea, que dominará sobre todo. Sobre todo. La rendición absoluta de todos los poderes del mundo cuando Él venga demostrará que Él tiene derecho a ese título. Él es Rey de Reyes. Y los que no lo reconozcan ahora, pues entonces lo reconocerán por la fuerza. Los reyes que hoy piensen que están puestos para hacer su voluntad y sus propósitos sin creer que tienen que dar cuenta al soberano, a Dios, pues se llevarán una gran decepción. Se asombrarán, como dice Isaías 52. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque entonces verán que lo que ellos pensaban no era así. Ellos pensaban una cosa, pero Dios tiene otro pensamiento. Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El pensamiento del gobernante de la tierra es conseguir esto, conseguir más para él, conseguir bienes, conseguir corrupción, para allá, para acá, pero los pensamientos de Dios son otros. Y los que van a prevalecer, como ha dicho Isaías, mi consejo prevalecerá y haré todo lo que quiero. O sea que somos, los gobernantes son vasallos en las manos de Dios. Nosotros somos sus hijos y nosotros reinaremos con Él. Por eso en la alabanza que le hacen los redimidos en Apocalipsis 5 al Cordero, cuando dicen, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice, y reinaremos, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea que vamos a participar con Él de su reinado. Nosotros que ahora nos vemos aquí como simples espectadores y viendo todas las cosas que van que van sucediendo, pero un día reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Nosotros que permanecemos en humildad, dice que de los humildes es el reino de los cielos, ¿verdad? De los pobres en espíritu, de aquellos que estamos ahora contemplando cómo los hombres se enorgullecen y se ensoberbecen sobre todo, pero nosotros reinaremos sobre la tierra, porque lo dice Cristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No solamente nuestras vidas ya pertenecen a Dios por voluntariamente, nos sometemos sino que un día cuando se manifieste el reino de Dios en la tierra con gloria y poder, reinaremos con Él. Nosotros, la Iglesia, porque somos la esposa de Cristo y la esposa de Cristo no es súbdita del rey. Los israelitas entrarán como súbditos del rey, como siervos del rey.
Lo dice en Ezequiel, y terminamos con ese pasaje. Lo dice en Ezequiel 37, 21 al 28. Pero nosotros somos la esposa, la que nos sentamos a gobernar con él. Los israelitas entrarán como siervos al reino, pero nosotros entraremos como hijos y como la esposa. Fijaos lo que dice Ezequiel, el mismo profeta. Ya cerramos con esto. Nosotros hemos visto que reinaremos con él. Israel entrará, pero entrarán como siervos, nosotros como reyes. 37-21. Esta es la profecía de la restauración y la del restablecimiento del tabernáculo de David sobre Israel. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre todos ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Alguien puede decir, bueno, esto se cumplió cuando vino David y reinó, ¿no? Pero es que David había muerto ya hace 300 años, ¿eh? O sea, que esto es una profecía por el futuro. La futura restauración de Israel. Entonces, esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. Y se va a cumplir toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Todo se va a cumplir. Absolutamente todo. Así que podemos estar tranquilos, descansar, confiar en Dios, saber que Él controla, saber que Él va a cumplir sus propósitos, saber que suyo es todo, que Él domina sobre todo y que su reino no tendrá fin. En este tiempo se está manifestando el reino en la forma de misterios, los misterios de Mateo 13, que comienzan con la parábola del sembrador, siguen con la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la harina, la parábola de los peces buenos y de los peces malos, y la parábola del buscador de perlas. Todos esos son los misterios que se están cumpliendo en esta edad. Pero cuando el reino en su forma de misterio finalice, Dios nuevamente tomará a Israel, lo restaurará al final de la tribulación y establecerá su reino. Después de la batalla final, de la batalla de Armagedón, y Dios juzgue todas las naciones, por toda su maldad, por todas las cosas con que se han rebelado contra él. Así que el programa de Dios es perfecto y se va a cumplir. Podemos estar confiados, descansar en Él y gozarnos en Él, y alabarlo y permanecer en humildad delante de Él y reconocer que Él es el soberano sobre todo. Amén. Amén.